Bueno, muy bien, estamos en la introducción al pensamiento científico, cátedra Márcico. Lo que vamos a hacer es aproximarnos a las concepciones de lugar y de espacio a partir de un texto muy rico, que es el texto de Emanuel Liscano. Nosotros vamos a ver lo correspondiente a aula, laboratorio, despacho, los no lugares del saber, poder global. ¿Sí? Acá ya nos encontramos con conceptos claves que va a manejar el autor. Aula, laboratorio, despacho, el despacho del burócrata, ¿sí? Que son los no lugares, ya esos tres son los no lugares del saber poder global. El saber y el poder, la vinculación entre saber y poder van a estar presentes para poder entender claramente las concepciones de lugares y del espacio. Este capítulo pertenece a lo que es Metáforas que nos piensan sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones, de Manuel Lisca. ¿Cómo se estructura? Primero tiene una introducción, va hacia los saberes del lugar, la invención del espacio y el acorralamiento del lugar, como con el surgimiento del espacio, ¿sí? Se empieza a delimitar, a achicar ese lugar, el aula, el laboratorio y el despacho. Acuérdense que les había dicho aula, laboratorio y despacho como no lugares. También se pueden entender como incubadoras de poder global. Incubadoras de poder global. Por ahora es mucho término, ya van a ver que a medida que avancemos, todo esto se va a poner muy claro. Entonces, aula, laboratorio y despacho son los no lugares. ¿Sí? Los no lugares. Son también incubadoras de poder global. Y por último, terminando con la tecnoburocracia o el delirio político de la razón. Esta es la estructura. Siempre lo que yo hago es recomendarles que realicen una lectura rápida de los textos y que luego avancen en una lectura profunda, más compleja. La lectura rápida nos sirve para saber cuál es el esqueleto, ¿sí? ¿Cuál es ese esqueleto? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Y luego vamos a ver las partes que lo componen. Vamos a empezar por la primera parte que tiene que ver con la introducción. En la introducción hay algunas cuestiones en las que quiero poner el foco. Dice así, de la sustitución de los lugares por un espacio abstracto. Anoten la palabra lugares y anoten la palabra espacio. Ese espacio tiene la característica de ser abstracto. Este espacio, además, es producto de la globalización. La globalización es la que permite esa invención del espacio y ese acorralamiento del lugar. La globalización, como ustedes sabrán, acá abro otro paréntesis, se da en tres grandes etapas. La globalización inicia en el siglo XV con la conquista de América, del continente americano. La segunda fase de la globalización se da siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, con la doble revolución, la revolución industrial inglesa y la revolución francesa. Y luego siglo XXI, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, nos encontramos con el desarrollo y expansión de lo que es el anillo del Pacífico, teniendo a China como su mayor protagonista. Y en esta globalización, la globalización en sí, sobre todo globalización del siglo XV,
y globalización del siglo XIX han sido comandadas por Occidente. Ya en las etapas de globalización, recién fines del siglo XX, principios del siglo XXI, ahí empieza a aparecer, ¿sí?, Asia, específicamente el anillo del Pacífico, empieza a aparecer ahí. Pero antes, siglo XV, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, tenemos una globalización llevada a cabo por Occidente. Saber occidental, poder occidental, concepción del ser occidental. Repito, saber occidental, poder occidental, concepción del ser occidental. Entonces, esta globalización es la que da lugar a un espacio abstracto. Y en esta sustitución de los lugares por el espacio abstracto, tenemos el surgimiento de un individuo, ¿sí?, que es un individuo alocado. ¿Qué quiere decir que esté alocado? Un individuo que está fuera de lugar, un individuo sin lugar, un individuo, sí, que pasa a ser sujeto de un espacio y no sujeto del lugar, ¿sí? Un individuo que pasa a ser sujeto del espacio y no sujeto del lugar. Es más, ni siquiera hablaría de sujeto del espacio. Hablaría de que conforma su identidad a partir del espacio y no del lugar. Entonces, hay un individuo sin lugar que es característico de esta situación, donde el lugar se ve sustituido por el espacio, donde este sujeto alocado, ¿sí?, y valga la redundancia, es extraído de este contexto concreto. El contexto concreto es el lugar, lo aclaro por las dudas. Contexto concreto es el lugar. Y ahí aparecen los no lugares globales. Les nombré los lugares, les nombré el espacio abstracto y ahora les nombro los no lugares globales. Los no lugares globales son aquellos que conversan, son aquellos que dialogan con el espacio. Ya nos da la pista el nombre, ¿no? De no lugar. Los no lugares globales conversan con el espacio. Podemos identificar dos en concreto que menciona el autor. El mercado mundial, por eso vuelve otra vez del espacio abstracto. El mercado mundial y la red global de comunicación. Pero estos no lugares, ¿sí?, el mercado mundial o la red global de comunicación, ¿por qué se habla de espacio abstracto? Porque el intercambio es permanente. Y ya llega un momento donde uno habla de red global de comunicación o mercado mundial, pero uno no está haciendo referencia a un sector en particular. Uno no dice quiénes son los que conforman ese mercado mundial, ya lo da por sentado, ¿sí? Pero no lo dice con nombre y apellido, como uno hablaría si está haciendo mención a un lugar, ¿se entiende? En el mercado mundial o en la red global de comunicación se pierde. ¿Bien? Es más, traigo a otro autor, Galtung, seguramente ya se los habré nombrado. Cuando Galtung trabaja lo que es
la violencia estructural, dice, en este sistema en el que nos encontramos, es fácil reconocer quiénes son las víctimas de una determinada situación. Ejemplo, de los que mueren en el mar Mediterráneo, de los migrantes que tratan de cruzar la frontera México-Estados Unidos, de la gente que muere de hambre. Entonces, uno puede identificar las víctimas, pero uno no reconoce claramente quiénes son los victimarios. Bueno, dentro de todo ese sistema abstracto, dentro de ese espacio abstracto, ¿quiénes se convierten en victimarios? ¿Sí? ¿Quiénes efectivamente dialogan para que esas situaciones ocurran? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Vieron como que todo se termina por perder? ¿No? Ese es el espacio abstracto. No nos estamos manejando en lo concreto que tiene el lugar. ¿Me van siguiendo hasta acá? Hay muchas palabras, pero ya se va a poner más claro. Quédense tranquilos. Entonces, este espacio abstracto es el espacio de los no lugares globales, como son el mercado mundial o la red global de comunicación. A su vez, estos no lugares globales y en sí el espacio abstracto es sustentado por tres no lugares. Estos tres no lugares, ¿sí?, que permiten la reproducción de este mercado mundial de la red global de comunicación serían el laboratorio científico, el aula escolar y el despacho del experto y del burócrata. Estos no lugares de poder, estas incubadoras del poder global, ¿qué es lo que hacen? Permiten la reproducción y consolidación y extensión de ese espacio abstracto. ¿Cómo? Impactando sobre todo en estos no lugares globales, como son el mercado mundial y la red global de comunicación. Son sustento, ¿sí? El aula, el laboratorio y el despacho son sustento de este sistema, de este espacio en realidad abstracto. Perdón, no quiero confundirlos. Liscano habla de espacio abstracto. Esto para empezar. Otra de las cosas que se menciona en la introducción es el tema del lenguaje. El lenguaje es muy importante, porque si bien no vamos a tener la unidad de lenguaje, sí me voy a permitir acá hacer un paréntesis para explicar la importancia que tiene el lenguaje. El lenguaje es creador de mundos, ¿sí? El lenguaje es creador de mundos. A través de los lenguajes, del lenguaje se puede convencer, ¿sí? A través del lenguaje se crean las ideologías. El lenguaje verbal, lenguaje escrito. El lenguaje, ¿sí?, puede ser lenguaje perteneciente a lo que es el saber cotidiano, o puede ser un lenguaje asociado al saber científico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando es lenguaje asociado al saber científico, es un lenguaje, sí, técnico que tiene que ver con cada una de las disciplinas. Yo, por ejemplo, manejo el lenguaje técnico asociado a las relaciones internacionales y a la ciencia política y a la metodología. Pero si me vienen con cuestiones de enfermería, créanme que a veces, en su mayoría, no le entiendo al médico, no le entiendo a la enfermera. Bien, lo que me están diciendo. Están hablando con lenguaje muy técnico, ¿sí? ¿Y pertenecemos al campo científico? Sí, pero cada uno tiene su propia comunidad científica y cada comunidad científica tiene su propio lenguaje. Esto es importante. Cada comunidad científica tiene su propio lenguaje. Pero hay un lenguaje también que es compartido. Cuando hablamos de teoría, sabemos a qué estamos haciendo referencia. Cuando hablamos de método, sabemos. Cuando hablamos de hipótesis, sabemos. Cuando hablamos de análisis, sabemos, ¿no?
sea, hay conceptos que manejamos en común, pero el tecnicismo propio de cada disciplina es el lenguaje que hace a esa comunidad científica. Y hay un lenguaje que es propio del lugar. Hay lugares, ¿sí? Cada lugar tiene su lenguaje propio y cada espacio tiene otro lenguaje. Y el campo científico tiene otro lenguaje. El lenguaje es creador de mundos. Yo doy este ejemplo de que me lo comentó una profesora de metodología, y ella me decía que estaba haciendo el relevamiento, ¿sí? En una villa, barrio de emergencia, tiene diferentes nombres según la posición en la que cada uno, posición teórica en la que cada uno se encuentre. Pero ella me decía, me estaba comentando que una investigadora fue eh, a la villa y decía que se tiene que meter en el lenguaje del lugar, porque no meterse en el lenguaje del lugar es perder el significado. No solamente es no hablar la misma lengua, sino es perder significados. Ejemplo, si la persona le estaba diciendo, no, porque en ese momento nos encontrábamos en la esquina y cayó la yuta, y la investigadora retruca y pregunta, y bueno, ¿pero qué hacía la policía? Listo, ya está, ahí se perdió todo tipo de diálogo. ¿Por qué? Porque para la investigadora, la policía representa, tiene determinados significados que para aquel que la nombra como yuta no. ¿Se entiende? La yuta en ese lugar tiene otra connotación, diferente a la connotación que tiene la investigadora. Por eso es siempre importante la conciencia del lenguaje. Hay lenguajes que pertenecen al lugar y hay lenguajes que pertenecen al espacio. Y esto es importante porque es creador de mundos y porque además cambian los significados. No es lo mismo que yo esté realizando una investigación y alguien me esté hablando de un faso y yo le hable de marihuana. El cambio es totalmente diferente, porque una droga, ¿sí? Puede tener determinados significados para mí, ¿sí? En cambio, para la otra persona, una droga, ¿sí? Puede tener como significado salir de su realidad, ¿sí? No sentir hambre, como pasó en la Argentina en lo que fue el 2001 con el Paco, ¿no? Los pibes se nos drogaban para no pasar hambre. Bueno, y después quedó establecida, ¿no? Esa droga, pero a lo que voy es importante que entendamos que el lugar tiene su propio lenguaje y el espacio tiene su propio lenguaje. Esto tiene que quedar sumamente claro. Por eso dice, la lengua propia de la era global es impropia, porque no es propia del lugar, es propia del espacio. ¿Se entiende? Este juego de palabras castellano para mí es una cosa maravillosa. Luego aparece también en la introducción, todavía estamos en la introducción, estoy tratando de ir lo más rápido posible. Otra de las cosas que aparece es el sentido de estar. No sé si ustedes recordarán que tuvimos una clase donde yo les dije, quiero que se descalcen, o les propongo que se descalcen, que pisen el suelo, que habiten ese espacio y que se den cuenta dónde están. El estar es importante porque a partir del estar se construye el ser. ¿Bien? Yo construyo mi ser porque yo soy sujeto a un determinado espacio. El espacio, ese lugar no solamente tiene que ver con el territorio, como yo les dije, no tiene que ver solamente con mi casa, no tiene que ver solamente con mi habitación o con mi cocina en el lugar donde me encuentre parado, sino con todas las relaciones que se dan ahí adentro. Las relaciones sociales, las relaciones de poder, el lugar que ocupa la persona dentro de ese espacio, ¿sí? Me van siguiendo hasta acá, ya voy, Karina, con vos, termino de darle el cierre acá. Entonces, el estar, el estar es importante porque el estar es producto de qué? De las relaciones entre saber y poder. Hay gente que está en un determinado lugar producto de relaciones de saber y poder.
Antes las mujeres solamente se dedicaban a formar parte del espacio privado. Lo público era de los hombres. Estoy hablando específicamente de la política. La política se construye con una mujer dentro del hogar, ¿sí? Y con un hombre que está en la esfera pública, porque es el hombre quien tiene la capacidad para decidir, es el hombre el que tiene el poder en términos políticos. Obviamente, esto empieza a tener un cambio. Y este cambio también, ¿por qué se dio este cambio? Y porque hay una conciencia de ese estar. A ver, yo estoy acá, ¿sí? Producto de una cultura, producto de un tiempo, pero también puedo estar ahí. Puedo estar ahí donde, en la esfera pública. Puedo estar reclamando por derechos. ¿Se entiende? Como son las grandes movilizaciones que tenemos ahora. Pero desde los orígenes de la humanidad, recién a mitad del siglo XX, la mujer en Argentina vota. Desde inicios de la humanidad. Fíjense el tiempo que llevó para que se diera esta transición y que encima fue de a poco y que todavía se está batallando en muchos lugares del mundo, esta incursión de las mujeres de lo público, de lo privado hacia lo público. Y esto tiene que ver con una conciencia del estar, del saber que hay relaciones entre el saber y el poder. Mire la redundancia, viene bárbara acá. Relaciones entre saber y poder, ¿sí? ¿Cómo se vincula el estar con el saber? Esta es una pregunta que hay que hacerse. Si no nos preguntamos dónde estamos, ¿sí? Vamos a terminar siendo condicionados por las circunstancias, vamos a ser en realidad determinados por las circunstancias. Y la idea es que el barco de ustedes pueda navegar tranquilas las aguas hacia una determinada hacia un determinado objetivo, ¿no? Bueno, no me quiero ir mucho. Karina, te escucho. Sí, como para, a ver si entendí. La diferencia entre lugar y espacio, que es lo que no me queda demasiado claro. El lugar sería como más amplio y el espacio como más acotado. No terminé, Ah, Karina. Estoy en la introducción todavía. Falta. Yo ya me voy a meter en espacio-lugar, bien separadito. Ya vamos a llegar. No puedo creer que hace media hora estoy explicando la introducción. Esperen que vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque es bien complejo. Por ahora me interesa que tengan en claro estos conceptos. Espacio, espacio abstracto. El espacio se consolida a partir de los no lugares de poder global. Los no lugares tengo dos como preferencia. El mercado, ¿sí? Y tengo la red global de comunicación, que a la vez se sustentan en qué? En otros tres no lugares incubadoras del poder global, ¿sí? Aula, laboratorio y despacho. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esos son los conceptos que tienen que tener. Tienen que tener claro también esto del lenguaje del lugar y el lenguaje del espacio. El lenguaje del espacio es impropio, porque no hace referencia al espacio, al lugar. ¿Me van siguiendo hasta acá? Esto es bien importante. Ya vamos a avanzar, Karina. Si sí, yo ¿me repetís eso último? ¿Lenguaje del espacio? hay un lenguaje que pertenece al lugar y un lenguaje Sí, que pertenece al espacio. El sí. lenguaje del espacio se presenta como global. El espacio del lugar es heterogéneo. Como ya les dije, ahora les di este ejemplo. Pero fíjense, les doy otro ejemplo. Nosotros hablamos en castellano. Compartimos, ¿sí? Mucho, digamos, con otras partes del mundo el español, ¿no? El nuestro es castellano, pero compartimos el idioma, nos entendemos en el español. Ahora, no todos manejamos el mismo término. Bien, entonces, no todos hablamos de colectivo. Ahí entran los regionalismos. Entran los regionalismos, exactamente. También entran lo que son, obviamente, los dialectos, ¿no? Entran la diferencia idiomática. Por ejemplo, el lenguaje que tiene que ver con los pueblos originarios, cada uno con su lengua, ¿no es cierto? Entran los significados, nuevas palabras que surgen dependiendo del contexto, por más que todos hablemos español. Diferencias También tiene que ver generacionales. generacionales, también.
El otro día, bueno, esto se está grabando, así que voy a ser muy formal. El otro día mi hermana toma un término y dice, ay, pero qué pituca. Y dice mi mamá, hace un montón de años que no escuchaba el término pituca. Bueno, pero ¿qué es lo que se entiende por pituca? ¿No es cierto? Esto de estar lindo, de estar arreglado. Fíjense cómo hay palabras que también tienen que ver con las generaciones, hay palabras que tienen que ver justamente con la posición socioeconómica, ¿sí? Pero todo esto hace al lugar. Ese lugar tiene una forma, es más, yo me doy cuenta que a veces en mi propio hogar, o dentro de lo que es mi círculo íntimo, mi familia, mis padres, mis hermanos, a veces tenemos un vocabulario que solamente nosotros entendemos. Hay palabras que son propias nuestras y que no, y yo me doy cuenta que cuando las llevo a otro espacio no me entiendan de qué estoy hablando. ¿No? Porque las creamos, porque se generaron, porque, y porque el lenguaje es creador de mundos. ¿Bien? ¿Se entiende? Por eso es tan rico el lenguaje del lugar. Ahí te lo digo y me emociona. Es La re lindo. sociolingüística, ¿no? Exactamente, exactamente. Así es. Y es creador de mundos. ¿Cuántos Imagínense mundos cómo extraño habitamos? yo. ¿Cómo, Cintia? Imagínense cómo extraño yo. Acá que no entiendo a nadie. El cual, pero ahí también, por ejemplo, la unidad de lenguaje es la que más me gusta, pero voy a decir esto último y voy a avanzar porque si no, no termino liscano. En Brasil, por ejemplo, tienen el término, en portugués en realidad está el del término de saudade, ¿no? Y ese, y uno no puede traducirlo al español. O sea, cuando uno aprende portugués, es saudade. No, no, eh, lo quiero pasar al español y no encuentro palabras. ¿Qué sería? Como nostalgia, como felicidad, como recuerdo, como eh, no sé, ¿se entiende? Pero cuando uno habita, me ha pasado estar en Brasil, uno habita y uno termina diciendo, ¿no? Que aparece la saudade en uno. ¿O no, Cintia? No sé si te pasa. Viste que es re difícil poder pasarlo a, a traducirlo directamente, porque tiene que ver algo tan propio de la cultura. De la Una cultura cosa de ellos, de la exacta. cultura de ellos, claro. Bueno, eso es lo Creo difícil. que lo mismo pasa con las palabras en inglés también. Yo soy traductora de inglés, entonces, A ver, sí, Karina, te claro, escucho. digo, esto de cuando vos tenés que traducir ciertas palabras propias del idioma que por ahí no encontrás un significado en el otro, es totalmente difícil. O sea, poder transmitir lo que significa para una cultura ciertas palabras que para otras no significan lo mismo. Exactamente. Y a veces, cómo hay palabras que resumen un montón de significados. ¿No es cierto? Es bien, bien interesante. Bueno, Sí, me pasa sí. mucho en inglés y en ciencia política. Nosotros en español tenemos palabras muy concretas, pero si tomamos el inglés, aparecen nuevas palabras para definir el gobierno, el Estado, la política pública, y para nosotros política, punto, ¿no? Y está todo bien diferenciado. Esto es realmente muy interesante. Bueno, no me quiero ir a la unidad que más me gusta porque tengo que avanzar en Liscano. Vamos, que también me gusta muchísimo Liscano. Entonces, toda esta parte introductoria quedó claro. Seguimos avanzando. Sí, sí, sí. Aquí está, Cintia, Karina, lo pedís, lo tenés. Diferencia entre lugares y espacio. Entonces, me voy a concentrar de la siguiente manera. Los los lugares están en plural, porque cuando yo hablo de lugar, aunque hable de lugar, sé que es uno entre varios lugares. ¿Sí? Hay millones de lugares. Espacio es uno. Espacio siempre es singular. El espacio es abstracto. Los lugares, no. El lugar me pone en lo concreto, porque el lugar se vive, pero se vive y hay conciencia de que se vive ese lugar. El espacio ya es una cuestión de inercia. Entonces, voy a tomar ejemplos para que quede claro.
Cuando hablo de lugares, estoy haciendo referencia, como dice el autor, y yo voy a dar otro más, a la aldea campesina, al entorno, ¿no es cierto?, de esa aldea, a lo que era la primera ciudad-estado, ¿sí?, la polis griega, Atenas, cuando pienso en Atenas, cuando pienso en Esparta, ¿sí?, el lugar habitual en el que se reúne una pandilla de amigos, dice el autor, ¿no?, un grupo de amigos, un sitio donde se chatea por internet. También, no sé, un lugar de citas, por ejemplo, en internet, un lugar para aprender idiomas en internet, ¿sí? Fíjense que hay diferentes aplicaciones, pero voy a ir en algo mucho más concreto. Un lugar puede ser también el famoso WhatsApp, ¿no? El famoso WhatsApp puede ser un lugar, porque cuando yo comparto el mismo vocabulario, el mismo significado en una aplicación, por ejemplo, por WhatsApp, ahí yo podría hablar del lugar. Y el lugar también se establece por esto. Fíjense, vuelvo otra vez a lo del lenguaje. El significado que pueden tener determinados emoticones para mí, quizás no tengan los significados que puedan tener los mismos, unos emoticones para mí, quizás no sean los mismos para Karina, para Cintia, para Martina. ¿Se entiende? Capaz que el significado del emoticón ya sea diferente. Hasta fíjense en eso. ¿Se dan cuenta? Lo propio del lugar. Ahora, el espacio es el espacio abstracto. El espacio está compuesto por no lugares, por incubadoras del poder global. Y acá los tres que podemos nombrar como no lugares que permiten que exista ese espacio son el aula escolar, el laboratorio científico y el despacho del burócrata. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. ¿Qué otras características Profe, tiene una ese lugar? consulta. Sí, Martina. Disculpe, hablábamos de estas diferencias, se me vino a la cabeza el último documental que vimos, y, o sea, cuando decía lugares, yo me imaginaba esa comunidad, y el espacio me lo imaginaba como, en este momento no me acuerdo el hombre que estaba estudiando eso, pero cuando el hombre llegó a esa comunidad para estudiarla. Bien, muy bien, Martina, muy bien. Tenemos el lugar de esa comunidad con su propia cultura, sus propias reglas, sus propias relaciones de poder, ¿sí? Y aparece el espacio. ¿Y en dónde aparece el espacio? El espacio aparece representado, por eso el espacio es abstracto, ¿no? El espacio aparece representado por el etnógrafo. ¿Y por qué el espacio aparece representado ahí? Porque el saber que trae es un saber abstracto, no es el saber del lugar. Muy bien, Martina, muy bien. Entonces, ¿qué características? Gracias, profe, Si no esto estaba lo- muy segura para poder decirlo. No, perfecto, perfecto, está muy bien. Sigamos avanzando con características para que quede aún más claro. Este lugar, en el lugar, todo se entrelaza íntimamente. Todo se entrelaza íntimamente. En el lugar se pone el cuerpo. Esto es importantísimo. En el lugar se pone el cuerpo, no solamente se pone la mente, en el lugar se pone el cuerpo. ¿Sí? La cultura a nosotros nos atraviesa, ¿sí? Incluso en lo corporal, ¿sí? En nuestra forma de vestir. ¿Sí? Hay una cuestión que se pone en concreto, se materializa en los cuerpos y en el territorio, ¿sí? En cómo están ubicados, cómo se dominan esos espacios a través de los muebles, a través de la administración de ese espacio, ¿no? O sea, ¿qué características tiene? Voy a dar un ejemplo. Nosotros, los que tenemos la posibilidad, comemos en sillas y en una mesa.
Hay en otras culturas que comen en el piso. ¿No es cierto? Fíjense esto, hasta ese mínimo cambio. Pero es que es radical en cuanto a qué? A que es una cultura de un lugar determinado. ¿Me van siguiendo hasta acá? Y yo puedo decir, bueno, nosotros podemos comer en mesa. Bueno, pero estoy hablando quizás de una cuestión más general, pero ¿qué pasa en cada lugar? ¿Ocurre esto o no? ¿Se dan cuenta? ¿Me van siguiendo con el lugar? En el lugar ya voy a Cintia, quiero terminar esta idea y ya voy. En el lugar todo se entrelaza íntimamente. En el lugar, los lugares que hacen, el lugar termina determinando, fíjense, el lugar determina a todo lo que habita en él. El lugar determina a las cosas y a los seres vivos. El lugar los determina. Pero asimismo, todo lo que habita en él hace al lugar, ¿no? Aparece lo propio. Por eso está todo íntimamente ligado, ¿no? Por esto todo se entrelaza. Acá ocurre esto, ¿no? Ocurre esto de la unión. Por eso cuando una persona se traslada a otro lugar, ya deja de ser ese lugar. ¿Se entiende? Porque pasa a otro lugar con otras características. Lo que le está pasando a Cintia ahora. Cintia está en un lugar acá, se mudó a otro lugar con sus propias características, un propio espacio, con determinadas personas, que se encuentra en un barrio con diferentes personas, ¿sí? Con sus propias identidades, sus propias construcciones. ¿Entienden? En el lugar, si yo me traslado de un lugar a otro, cambio, se cambia. La persona, para que entiendan bien el concepto, ¿no? La persona no está en el lugar, la persona es del lugar. Por eso repito, el concepto de sujeto, sujeto, ¿bien? Sujeto a un determinado espacio, a un determinado tiempo. En cambio, ya voy a Cintia, quiero explicar la contraparte que es el espacio. En el espacio, ¿qué ocurre? Las personas se pueden desplazar, ¿sí? Y no se van a sentir alterados en su constitución ni en su significado. Es ese espacio de lenguaje compartido, es ese espacio de conductas o pautas establecidas que están por fuera del lugar. Es ese espacio el que prioriza que cuando yo estoy enfermo tengo que recurrir exclusivamente a la medicina y no irme a curar cuando me siento mal del estómago y no ir a curarme el empacho. ¿Se acuerdan Feyerabend? Feyerabend hace esta distinción, ¿no? No está implícito, por eso lo traigo a él para que lo puedan ver la relación entre el espacio de lo que... El espacio tiende a través de el aula, laboratorio y despacho, lo que tiende a hacer el espacio es a instalar un saber que es prioritario, un saber que es universal, ¿sí? Se instala ese saber por sobre otras formas de conocer. Ese saber es el saber occidental. Ahora nos vamos a acercar a eso. Cintia y después tengo otra mano más. Pero quedó clara esta diferencia entre
el hecho de que el sujeto es propio de ese lugar y si se mueve ya deja de ser del lugar, porque tiene que adquirir las características de otro lugar, porque va a ir a otro lugar que lo va a hacer al sujeto y el sujeto va a ser ese lugar. ¿Sí? Y el espacio, en el espacio, ¿qué es lo que yo tengo? En el espacio, no importa donde yo esté, no me voy a sentir alterado, porque hay pautas, hay saberes, hay relaciones de poder que yo sé que se manejan en todas partes del mundo. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo sé? Y porque lo aprendí en la escuela, porque lo aprendí en el laboratorio. Cuando estudié en el laboratorio no entendido como laboratorio exclusivo de científico con traje, con bata blanca. No, 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 no. Laboratorio es meterse a estudiar conocimiento científico, estudiar un campo disciplinar como cada uno de ustedes eligieron hacer, ¿no? Y después el despacho del burócrata, porque hay alguien que organiza todo eso, lo administra, lo ejecuta. ¿Vamos bien? Entonces, Cintia, ¿qué me ibas a preguntar antes de que avancen otras características? No, era como Martina citó lo del etnógrafo, quería preguntar lo de, en el nombre de la rosa también o sea, también lo estaba pensando el tema de los lugares, el espacio, la religión, la época, ¿eso también puede ser o...? Pensalo un poco más y tráemelo cuando analicemos las películas, pero Ok. pensalo un poco más, pero quiero que Yo me decía escuches por el tema del un poco, hogar, quiero que me sí, escuches hablando un poco más, porque para que se pueda entender bien lo del espacio y lo puedas relacionar, ¿sí? No está mal querer sí, 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 relacionarlo con esta película, pero necesito que ok. tengas otras herramientas más en clara para poder hacer ese puente, ¿sí? Sí, sí, Si yo no, creo que justo si no, de también lo había dicho contrario, eso. perdón, Cintia, si no de lo contrario va a ser una relación forzada, Ok, ¿no? Y tenemos perfecto, que, perfecto. claro, por eso, espérame a ver si te da las herramientas necesarias para establecer ese puente. Si no, Ok, no lo fuerces para que entre en la teoría. La teoría tiene que entrar perfecto, en tu realidad, ¿ok? Bien, perfecto. entonces, ¿alguien más me quería preguntar algo? Sí, yo, profe, en el Sí. tema de la esposa de John, encontré, no sé si está bien, quiero ver si lo relacioné bien, el hecho de que ella estaba en el lugar cómoda cuando la llevaron al espacio, que es llevarla a la escuela, se sintió muy incómoda la esposa de John y cuenta que el lenguaje era uno solo, ahí, adentro de la escuela. Y ella no se podía ni siquiera comunicar con nadie porque la etnia de ella tenía otro lenguaje y como la incomodidad del espacio en el que ella se sentía ahí, ¿no? La relación entre espacio y lugar con ella. ¿Está Bien, bien? esto que traes, ¿no? A mí me parece que es buenísimo y que es el tema de la incomodidad, porque el que sale de su lugar es alocado, es el sin lugar, ¿sí? Porque repito, la persona no está en el lugar, la persona es del lugar, ¿sí? La mujer de John pertenecía, ¿sí? Pertenecía a ese lugar, era del lugar. Entonces, desplazarse, trasladarse, es una pérdida de significado. Puede generar incomodidad, puede generar dolor, puede generar incertidumbre, ¿no? Se pueden dar todas estas cuestiones. Y se dio cuenta, y es más, los hijos de ella van a la escuela, los hijos de ellos dos, y van a adquirir un conocimiento, una lengua que no es la propia de la madre, sino Encima que el padre también les hablaba en inglés. también, entonces, van a adquirir el lenguaje del espacio. ¿Se entiende? Así que estuvo muy bien, Noelia, ahí. Muy bien. Noé, perdón, Cintia, no te preocupes, está bien lo que querés hacer, esta relación entre ambos, pero es mucho más compleja en el nombre de la rosa que el documental del etnógrafo para poder establecer este puente. Así que no te desanimes. Lo que sucede es que la película y la trama es No, bastante no, compleja no, no pasa nada. para poder relacionarla. ¿Bien? No, no, Entonces, mejor. Profe, sí, Martín. ya que Cintia mencionó
Nombre de la Rosa, ¿podría ser también ahí la negación de ese espacio a querer, bueno, el ejemplo que como que escondían el libro y lo envenenaban para que quien lo abriese, tipo, para quien lo abriera, perdón, tipo, muriera, ¿podría ser ahí la negación del espacio? No, no. Mira, todavía necesitan más herramientas para eso. Lo que se debe tomar de acá, Martina, de lo que dijiste, es la palabra negación. La palabra negación, por favor, anótensela, me la traen cuando veamos la película. Sin embargo, voy a decir algo ahora. La negación está bueno porque uno no puede negar el espacio. Al revés. Por eso les digo, Martina, que tienen que tener más elementos para poder entender en el nombre de la rosa a partir del Liscano. Lo que ocurre ahí es que uno no puede negar el espacio es independientemente de uno. ¿Sí? Ahora, uno se siente uno en función del lugar, en ese sentido de pertenencia del lugar. Pero el espacio es independientemente de. Y para adelantarles algo, la iglesia tenía a cargo, sí, la educación. Por eso podemos asociarlo al aula escolar, no como negación del espacio. El hecho de que se envenenen algunos libros y otros no, tienen que ver con el control de ese espacio abstracto. En ese espacio abstracto se dan determinadas relaciones de poder. Que no todos accedan a esas relaciones, que no todos accedan a un determinado conocimiento, eso es propio de las características de ese espacio. Por eso es tan importante que ustedes adquieran estas herramientas para empezar a establecer lo instituyente sobre lo instituido. ¿Bien? Sigo avanzando. Entonces, el lugar es un lugar heterogéneo, ¿sí? El lugar es heterogéneo. Y acá lo que tenemos es que al ser heterogéneo, cada lugar tiene sus propias características. Tiene significados que le son propios. Y esos significados que lo hacen propio, al mismo tiempo, el hecho de hacerlo propio, lo hacen diferentes. ¿Bien? Lo hacen diferentes ¿a qué? A otros lugares. Esto es lo rico del lugar. En cambio, el espacio tiende a la homogeneidad. ¿Homogeneizar qué? El saber. ¿Homogeneizar qué? El ser. ¿Homogeneizar qué? El poder. Para el espacio, el lugar es insignificante. Para el espacio, no importa, digamos, los significados, no importa si tienen o no significados. Por eso vuelvo al ejemplo que les había dado, que me había dado una profesora mía del que entrevista, ¿no? Cuando va a un determinado lugar, tratar de entender ese lugar y no de imponer el espacio. ¿Me van siguiendo? En el lugar, y vuelvo a lo que dije anteriormente, en esto de que se entrelaza íntimamente, que la persona no está en el lugar, sino que es del lugar, cuando una persona se traslada de ese lugar que lo constituía, ¿sí? Lo que ocurre que pierde significado. El traslado pierde significado. ¿Por qué? Porque se traslada a otro lugar con otros significados. ¿Bien? Pero los pierde porque no los lleva consigo. A ver, Cintia se olvidó de sus costumbres, de su forma de ser, de su forma de hablar. No. Pero ¿qué ocurre? Que Cintia está allá, no está viviendo acá. Y otra de las cosas, porque el lugar es concreto,
Otra de las cosas es que quizás Cintia no puede usar libremente esa constitución de su lugar en este nuevo lugar, porque se tiene que adaptar a otro lenguaje, a otras formas, ¿sí? A otras formas de hacer las cosas, ¿sí? Ya en un lugar que pagues en efectivo o que hagas trueque a otro lugar donde todo sea tarjeta de débito o crédito, ya fíjense que ese mínimo detalle es cambiar del lugar a otro lugar e incluso pasar del lugar directamente al espacio. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, ese trasladarse es una pérdida de significado, no porque la gente no recuerde que pertenecía a un determinado lugar, no, sino que para que esos significados tengan relevancia, esa persona tiene que estar en ese lugar. El lugar hace a la persona, por eso estamos hablando de sujeto a. Sujeto a. En cambio, en el espacio hay un deslizamiento de significados, ¿no? Hay una facilidad de traducción, de deslizamiento de significado. ¿Por qué? Porque el espacio no. En el espacio no se siente una pérdida. Yo me puedo mover en el espacio y no siento pérdida. Pero sí me puede pasar esto lo de Noelia, ¿no? Que lo trajo. La incomodidad, la incertidumbre, cuando tengo que pasar del lugar al espacio, del miedo, de tantas otras cuestiones, ¿no? Entonces, para cerrar esto primero, no puedo creer, estoy en las 2 primeras filminas, no lo puedo creer. Y eso que no me estoy yendo tanto por las ramas, no lo puedo creer. Bueno, el lugar es intenso. Esto que hace Liscano para mí a mí me parece bárbaro, bárbaro. Es intenso, es decir, está en tensión. ¿No les parece fabuloso? A mí me encanta. El lugar es intenso, ¿sí? Acuna, es caldo de cultivo, ¿de qué? De la tensión y de la complejidad de las propias vidas. El lugar hace a la gente hace el lugar, pero esa realidad es sumamente compleja, ¿sí? Es sumamente compleja. Por eso está lo intenso, porque se vive, el lugar se vive, y se vive porque se habita a través del estar, a través del ser y a través del saber. Uno habita a través del ser, a través del saber, a través del poder. Bien, habita el lugar y lo habita con otros. Esto es muy interesante. En cambio, en el espacio, ¿qué es lo que ocurre? El espacio tiene ese poder, me suena hasta como desgarrado. El espacio tiene eso de que arrasa con las singularidades. El espacio arrasa con las singularidades. El espacio me dice cómo se da el poder, cómo se da el saber. El espacio me dice cómo se tiene que ser ese ser. Voy a dar ejemplos para que esto quede bien claro. El espacio, ¿sí?, arrasa con lo singular. Lo arrasa. Miren, para que esto quede bien en claro de cómo el espacio arrasa con el lugar, arrasa, porque el lugar es singular también. El lugar también es lo singular, es lo propio. ¿Bien? Miren, siglo, antes de pasar a la próxima filmina y decirles algo. En el siglo XV se da la conquista de América. ¿Bien? La conquista. Yo quiero que anoten bien estos términos, porque no es todo lo mismo. Cuando Colón llega a América, conquista. Se hacen dueños de los territorios.
¿Había gente? Sí, había gente de los lugares. Pero ¿por qué a Colón lo asocio a siglo XV? Bueno, porque está asociado a ese año, pero más allá de eso, ¿por qué? ¿Por qué estoy hablando de Colón? Porque Colón en ese momento traía consigo, ¿qué? Traía consigo el espacio. Por eso es que es la primera etapa de globalización. Estas 3 etapas que yo nombré al principio son las etapas que están relacionadas con una extensión del espacio. Esa extensión del espacio que solamente abarcaba el continente europeo, se extiende, ¿sí? Se extiende hacia América, en términos territoriales, en términos cognitivos, en términos culturales también. Entonces, cuando Colón llega, se da la conquista, es decir, la toma del territorio. Cuando se toma el territorio, luego aparece la colonización. ¿Qué es la colonización? Es la administración de ese lugar, es poner el orden en ese lugar según los deseos del conquistador. ¿Y qué instala? Instala una forma de administración particular. Las civilizaciones que habitaban el suelo americano, la azteca, la maya, la inca, ¿qué es lo que tenían? Además del resto, ¿no? Estas se nombran como las civilizaciones más importantes. Tenían su propia organización, tenían sus propias jerarquías, entendían la política de determinada manera. Pero el colonizador llegó, conquistó e impuso su propia forma de hacer política. Todos ustedes, todo este territorio es colonia. ¿Colonia de qué? Del Imperio Español. Esto es del Imperio portugués. Esto es del Imperio Británico. ¿Bien? Se instala. Esto que ustedes se organizaban, ustedes tenían un lugar propio, no. Ahora vinimos desde el espacio, ¿sí? E instalamos una forma de poder, una forma de hacer política. Ustedes son colonias y nosotros somos imperio. Los ¿Sí? invadieron, pobre. Exactamente. Pero no es una invasión solamente. La invasión tiene que ver con una conquista. Una conquista. Ahí fíjense que suena más fuerte que invasión. Hay una conquista. En esa conquista del territorio hay una colonización, es decir, se instala una forma de poder determinada. Son colonias y ahora van a tener virreinato. ¿Qué pasó acá? ¿No es cierto? Hay un espacio que se empieza a instalar, arrasa, por eso dije es desgarrador, arrasa con los lugares, arrasa. Y acá se dio una colonización del poder, pero también se dio una colonización del saber, que le rezan a rezan, le hacen, tienen diferentes rituales, tienen diferentes dioses, no, basta, acá no, un dios único. ¿Sí? Las misiones jesuíticas, ¿no? Cómo se instala la religión católica. Yo cuento esto, ¿no? Fíjense que el vino, ¿cómo llega a Argentina? ¿El vino que llega? ¿Porque ya teníamos uva, porque estábamos acostumbrados al vino? No, no era por eso. Sino porque en los rituales de la religión católica, perdón, en la sacristía no digo ritual, no quiero que nadie se ofenda, en lo que es la liturgia, ¿sí? Que hace a la misa, se necesita el vino que se convierte en la sangre de Jesús. Bueno, y en América no había eso. Entonces, trajeron primero la vid a América Central y se dieron cuenta que no funcionaba. ¿Por qué? ¿Por qué no prendió la vid ahí? Y no prendió ahí por una cuestión climática. Entonces la trajeron al sur, pero solamente, primero, fue pensada justamente en relación a la necesidad
de llevar a cabo las misas. Necesitaban el vino. Entonces se empezó a producir acá. Qué maravilloso, ¿no? Y hoy se dedica a eso. Bueno, acá me relacionamos economía, iglesia, todo junto. Bueno, volviendo a la cuestión del espacio. Entonces, hay una cuestión de colonización del saber. Se instala un saber. ¿Cuál es el saber? Saber católico, saber occidental. El saber occidental. Ah, que ustedes tenían determinados rituales. No, saber occidental. No, pero nosotros hablamos este lenguaje. No, español. ¿Se entiende? O sea, por eso les expliqué las etapas de globalización, porque el espacio viene con una globalización occidental, por lo menos las dos grandes oleadas. Y la tercera está en disputa, que es la del Anillo del Pacífico con lo occidental. Entonces, se instala el saber, hay un saber que sí sirve y hay otro que no. Y hay un saber que domina por sobre otro. El saber del espacio domina por sobre el saber del lugar. Es más, el saber del espacio no reconoce el saber del lugar, porque se entiende como único y como saber universal. Pero acá hay otra cosa, grave aún más, es la colonización del ser. Esto es tremendo, porque la colonización del ser tiene que ver con el hecho de que hay seres humanos que son considerados como tales y seres humanos que son considerados como objeto o como mercancía. Entonces, ¿cuál es el ser humano del espacio? El ser humano habilitado por el espacio, el ser humano blanco. Ser humano blanco, europeo, occidental. ¿Y qué pasa con los negros? No, esclavos. ¿Y las mujeres? ¿Y si eran mujeres negras? Oh, pobre. Las que les tocaba, ¿no? Si ya las mujeres blancas tenían para luchar, las mujeres negras, ¿qué pasaba? ¿No? Porque tenían doble condición. ¿Cuál era esta doble condición? Mujer y negra. Raza, ¿sí? Que en algunos libros siguen hablando de raza. Algunos hablan de color, a mí la palabra color no me gusta. Acá Y en también Brasil no un podemos proceso hablar económico, de ¿no? gente de color, por ejemplo. ¿Cómo? Miren, Acá me hicieron acordar de algo. Denme un sí. minuto. Yo sé que estamos pasados del horario de clase. Yo les pido, si es posible, los que tengan ganas, que se queden. Si se pueden quedar, que se queden, para que yo termine de explicarles Liscano, porque se me hace que si yo lo retomo en otra oportunidad, Liscano, hay un montón de cosas que se van a perder. Así que los que se pueden quedar, les agradezco que se queden para poder avanzar. ¿Es obligatorio que se queden? No, no es obligatorio que se queden. Es más, ahora ya voy a tomar la lista de asistencia. Los que se tengan que ir, que se vayan, pero los que se puedan quedar, quédense para poder avanzar con estas cosas. Y los que no se pueden quedar, va a quedar grabado. Pero les quiero leer algo que viene a razón de esto, ¿sí? Un segundito, por favor. Dice así, 29 de agosto, hombre de color. Querido hermano blanco, cuando yo nací, era negro. Cuando yo crecí, era negro. Cuando me da el sol, soy negro. Cuando muera,
seré negro. Y mientras tanto tú, cuando naciste, eras rosado. Cuando creciste, fuiste blanco. Cuando te da el sol, eres rojo. Cuando sientes miedo, eres verde. Cuando estás enfermo, eres amarillo. Cuando mueras, serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? Esto es de Leopoldo Senghor, poetas de Senegal. Maravilloso, ¿no? Entonces, esa colonización que se da, esa colonización que se da del ser es importante, porque en el espacio se instala qué tipo, sí, de ser humano se pretende. ¿Qué tipo de ser humano es el ser humano que es válido? ¿Me van siguiendo? Entonces el espacio termina arrasando con el lugar. Y lo terrible de todo esto, y anótenlo, por favor, es lo relacionado a la colonialidad. Anoten, colonialidad. Denme un segundito. Bien, los que se tengan que ir, ya tomé la lista de asistencia, ¿eh? Les aviso por las dudas. Anoten la palabra colonialidad. ¿Por qué? Porque si bien la conquista, fue en el siglo XV, la colonización fue en el siglo XV y siglos posteriores, hasta el día de hoy nos habita la colonialidad. ¿Por qué traigo lo que ocurrió hace 5 siglos y diría León Gieco 5 siglos igual? ¿Por qué? Porque aún en nosotros sigue estando esta colonialidad del poder, del saber y del ser. ¿Y cómo? ¿Cómo aparece eso? El espacio está muy presente. Desde el momento, fíjense, en la década en los 80, cuando la generación del 80 abre la inmigración, la abre hacia el europeo. ¿Y la conquista del desierto? ¿Había alguien en el desierto? Sí, pero no era la población que se quería para que se forme el Estado-Nación argentino. Fíjense, estoy hablando de 1800, ya no estaba Colón, ¿eh? La siguieron otros, por eso es la colonialidad. Cuando nosotros decimos, no, porque la verdad que todo lo que viene de afuera es mejor, porque en otras partes del mundo lo hacen diferente, o el saber que viene de afuera es el saber que es mejor, ¿no? Y aparte cuando es saber occidental encima, cuando es saber occidental. Claro ejemplo, lo que pasó con las vacunas. Claro ejemplo, saber occidental, ¿qué se decía? No, tenía que venir la vacuna fabricada en Estados Unidos, la Pfizer. ¿No? Es más, he escuchado a Susana Jiménez, yo estoy también a farándula. Susana Jiménez dijo, a mí me correspondía la Pfizer, y la fue a dar la Pfizer a Uruguay. ¿Y por qué tuvo tanto la Sputnik? ¿Porque representaba lo occidental? No, no representaba el saber occidental. Pero ahora, cuando una revista británica avaló a la Sputnik, ahí sí, no, todo el mundo se quería dar la Sputnik. ¿Se dan cuenta cómo hasta el día de hoy nos impregna la colonialidad? Lo mejor está afuera, el saber también es el mejor, el de afuera. Entonces a mí, cuando yo estudié ciencia política, no sé si les conté este ejemplo, yo estudié todo, estudié cómo era el mecanismo en Alemania, los partidos políticos de Alemania, Estados Unidos, bla, bla, bla. ¿Ustedes creen que en algún momento de la carrera yo estudié al puntero? Del puntero me entero cuando bajo a territorio. En ningún escrito, no había ningún escrito que me hablara del puntero. Ninguno. A partir de ese entonces, a todos los alumnos de intercambio, porque he dado clases para alumnos de intercambio, todos les hablaba del puntero, no sabían qué era, de qué se trataba. ¿Se entiende? Pero nadie hablaba del rol que tenía el puntero.
porque a veces también se lo ve con un rol muy negativo, ¿no? Desde determinado saber. Pero la política es otra cosa. Hay muchas cosas que a veces te salva el puntero. Entonces, ¿a qué voy con esto? Al lugar. ¿A qué voy con esto? Al espacio. ¿Bien? Hay un espacio que me dice cómo son las cosas. Pero hay un lugar que efectivamente, hay un espacio que me dice cómo tienen que ser las cosas, pero hay un lugar en el que efectivamente pasan las cosas. Y lo del ser también, ¿eh? Si no, las revueltas que se tuvieron en Estados Unidos hace muy poco, el año pasado, ¿sí? Cuando un hombre muere asfixiado porque otro hombre blanco, ¿sí?, le pone una rodilla en el cuello. El racismo sigue estando, ¿eh? Entonces estamos hablando de ¿qué? De colonialidad del ser. Y no hay que ir a Estados Unidos. Cuando aparecen expresiones, el bolita, el paraguas. Ojo que no está solamente cuando Europa mira al sudaca, ¿eh? Está también acá. Entonces, ¿está de qué manera? Está como colonialidad. No estamos viendo un ser humano. ¿A quién estamos viendo? Estamos mirando un otro. ¿Qué características tiene ese otro? Y claramente las que nos ajustan a nosotros. Esto lo estoy hablando desde el sarcasmo, que se entienda, por favor. Entonces, esto es bien importante. ¿Se dan cuenta cómo el espacio arrasa con el lugar? ¿Y cómo el espacio nos impregna? ¿Cómo hay un espacio que me dice cuáles tienen que ser las conductas que yo tengo que tener? ¿Sí? Entonces, yo voy a dar un ejemplo extremo. El espacio a mí me dice que yo tengo que andar vestido por la calle. ¿Bien? Entonces yo sé que no tengo que ir en contra de esa norma. No puedo ir desnuda por la calle. Ah, pero ¿cómo actúa el espacio cuando ve gente desnuda en la calle? No con gente que se quiso desnudar, ¿no? Sino gente que no tiene ropa para abrigarse en invierno. ¿Quién es responsable de ahí? Ah, el espacio es abstracto. Reconozco víctima, no reconozco victimario. Violencia estructural. ¿Se dan cuenta cómo se relacionan los temas? ¿Me van siguiendo? ¿Seguro? Sí. Profe, o sea, capaz digo una burrada, pero Belgrano trajo cosas del espacio para imponernos al lugar. Cuando ¿Cómo? puso la bandera, por ejemplo. ¿Cómo? Belgrano cuando nos puso la bandera, ¿no? Trajo cosas del espacio al lugar, porque él venía aprendido de otro lugar, de otro espacio, ¿no? Y nos puso la bandera, por ejemplo. No, porque, mira, no, es así. Uno puede tomar herramientas, elementos del espacio. ¿Cuál es el elemento del espacio? Que en ese momento se estaban conformando los Estado-Nación, que en ese momento todos tenían un símbolo patrio, perfecto. Yo traigo ese del espacio, pero los colores, el significado, los símbolos son propios del lugar. Es lo que hacen que Ajá. sea Argentina y que no sea Brasil. ¿Se entiende? Ujú. Ahora, Sí. el espacio no va a tomar elementos del lugar, ¿eh? No, impone, punto. Ok. ¿Me van siguiendo hasta acá? Perfecto. Bueno, continúo. Ya les dije, esta parte no es obligatoria, los que se tengan que ir, se van, los que se quieran quedar, bienvenidos serán. Mientras se sigue grabando. Continúo. Vamos a la siguiente filmina, que tiene que ver con la relación saber y poder. En el lugar, voy a tratar de ir un poquito más rápido. En el lugar, tanto el saber como el poder pertenecen al lugar. Saber y poder brotan del lugar. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Quién tiene el poder, ¿sí?, en las relaciones sociales? Todo eso es parte del lugar. ¿Qué lugar, valga la redundancia, qué rol, si se quiere mejor, para que no se confundan, qué rol ocupa cada uno? Tiene que ver con el lugar.
Bien. El saber y poder brotan del lugar. El saber y poder son propiedad común de los lugareños. Y acá va lo que decía, lo que hablábamos de la bandera, ¿no? Lo que traía Noelia. Al lugar la novedad llega en cuentagotas y se asimila lentamente, reinterpretando su significado a la luz de los significados consabidos de los lugareños. Lo que se trae de afuera, lo que se trae de afuera, se toma el tiempo, ¿sí? Para hacerlo parte de ese lugar según los significados del lugar. Porque si no estaríamos en espacio, no estaríamos en lugar. ¿Bien? Es lo que termina dando identidad a las cosas, al territorio, a la gente. Saber y poder se arraigan en el lugar, pero también son expresados, son reproducidos, son recreados por los que habitan en ese lugar. Con su propio lenguaje, con sus propios significados. Resumo, en los lugares el saber y poder es propio del lugar, se reproduce en el lugar. Y si viene algo de afuera, se asimila, pero aportándole el significado del lugar. El lugar tiene algo tan propio que lo hace único, lo hace singular, lo hace diferente al resto de los lugares. Por eso lo de lugares en plural, el espacio en singular. El espacio. El saber y poder en el espacio lo que van a hacer es sobrevolar, ¿sí? Desarraigados, ¿sí? En lo que es el espacio. No hay una cuestión de pertenencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los saberes y el poder de los lugares tienden a la heterogeneidad, porque cambian según el lugar. En el espacio, ¿sí? El saber y el poder tienden a ser homogéneos. El poder donde se expresa en el mercado. Bien. El saber fuera del lugar es la información. Internet tiene que ver con el espacio. Internet tiene que ver el espacio. Ahora fíjense, ¿no? La diferencia. Yo puedo acceder a un montón de información, pero eso no implica acceder al conocimiento. Los lugares tienen una cuestión de conocimiento, relación del saber como conocimiento de lo cotidiano propio del lugar. Esto es importante. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? En el espacio hay una intención de homogeneizar el saber, lo cual arrasa con los múltiples saberes de los lugares. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir lo último? Sí, Lucila. Que en el espacio tiene que ser homogéneo y arrasa con los lugares, con los saberes de los lugares. No importa los saberes de los lugares, importa, ¿sí? Lo que importa acá es el saber homogéneo del espacio. Gracias. ¿Y quién permite la reproducción de ese saber y de ese poder en ese espacio? Los no lugares, incubadoras del poder global. ¿Cuáles? Aula, laboratorio, despacho. ¿Vamos bien? Avanzamos.
Díganme si están cansados, porque si están cansados, yo puedo hacer un corte en esta filmina. Sí, puedo hacer un corte en esta filmina y retomamos bueno, ya nos queda el día viernes. Y retomamos el día viernes con Liscano. Está en decisión de ustedes. Como quieran, yo te hago una pregunta porque mi hijo está en la otra comisión. ¿Tienen que conectarse? ¿No tienen link tampoco? Entonces están que no saben. Ah, ok. Entonces, perfecto. Cortamos nosotros. Claro, sostengo la otra comisión. Me enganché con Liscano. Esperen que voy a parar un poco esta Unámonos grabación. con la otra comisión, profe. Esperen que voy a poner acá pausa. Voy a detener la grabación y que llegamos hasta los saberes. Porque